Saludos a todos, iglesia. Buenas tardes y es un placer poder estar compartiendo la palabra del Señor en este día. Y este es, mi segundo sermón después de ordenado. Y les voy a decir la anécdota del servicio anterior. Se me cayó la Biblia de ahí. Se suponía que hoy saliera todo bien. Pero el Señor es bueno y gracias por tener esta oportunidad. Y vamos a estar hablando hoy de un tema bien importante. Y el tema es nuestras fuentes de autoridad. El sermón se llama ¿De dónde viene tu información? Y aquí tengo este pequeño libro que tengo aquí. Como buen bautista, a mí me enseñaron que la gente tenía que tener una Biblia grande. Los buenos cristianos tienen una Biblia grande, así que saqué una Biblia de 30 libras a ver quién me gana. Entonces, esta Biblia es esto es una copia del Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es uno de los manuscritos antiguos, más antiguos que existen del Nuevo Testamento y data de los años 350 más o menos después de Cristo. Así que esto es una reliquia. Esto me lo regaló un hermano que partió con el Señor, amigo mío, y él era una persona que le gustaba mucho coleccionar objetos, cosas únicas, valiosas. Y después que falleció, la esposa me lo envió y me dijo, él hubiera querido que tú lo tuvieras. Él era mi estudiante de escuela dominical, fue una persona de tremenda cultura, el doctor Alfredo Villa. El Señor lo tiene en su presencia y es un recuerdo hermoso que tengo de él, pero es una copia bien antigua de las Escrituras y me gusta ver, está en griego. Si alguno sabe griego, bienvenido, lo puede leer. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la base de nuestra autoridad, tiene que ver con la información que estamos recibiendo, de dónde nos estamos nutriendo. En la vida cristiana, cuando aceptamos al Señor y venimos, y hemos estado hablando en estas series que pasaron de que somos, tenemos a Cristo en mí controlándolo todo, somos un cuerpo, tenemos dos naturalezas, hay tres aspectos de la salvación. Y hoy vamos a hablar de fuentes de autoridad. Hay 4 fuentes de autoridad. Estas fuentes de autoridad que rigen nuestra vida cristiana tienen que ver con información que estamos recibiendo. Para vivir la vida cristiana necesitamos informarnos, necesitamos recibir instrucción. El filósofo político inglés Sir Francis Bacon afirmó una famosa frase, déjame ver si la pronuncio bien en latín, dice scientia potentia es, que significa conocimiento es poder. ¿Están de acuerdo? Conocimiento es poder. Y curiosamente vivimos en una era que muchos llaman la era informática, o sea, la era de la información. Estamos metidos y bombardeados constantemente por información. Usted agarra un teléfono y usted entra al internet y usted va a ver información. Usted tiene redes sociales, tiene muchas maneras de compartir y comunicarse con personas. Estamos metidos en el medio de una era de información. O sea, hay información por todas partes. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que no toda la información es veraz. No toda la información es edificante. No toda la información me sirve a mí para yo determinar el curso de mi vida, el curso de las acciones que voy a tomar. Entonces tengo que filtrar la información, tengo que definir qué cosa es lo que realmente tiene autoridad sobre mi vida, lo que realmente va a dirigirme. Y cuando pensamos en las fuentes de autoridad que tenemos, estas fuentes de información que son válidas, vamos a encontrar que hay algunas que no son completamente veraces, o sea que no son fiables para 100% para yo guiar mi vida por ellas. Y ahí vamos a encontrar el intelecto,
Ahí vamos a encontrar las experiencias y vamos a encontrar las tradiciones. Que puede que usted vea a una persona que por su razonamiento piense de cierta manera, o que usted piense de cierta manera que por su razonamiento tiene que tomar un curso determinado en la vida cristiana, pero eso no es lo que tiene autoridad. Hay otros que piensan que la tradición tiene autoridad y que las tradiciones determinan o rigen lo que yo voy a hacer en mi vida cristiana, en la iglesia. Pero la tradición, encontramos en la palabra, que tampoco es la autoridad adecuada. Otros piensan que es la experiencia, las emociones. Y en nombre de las emociones claman cosas o dicen que hay algo que pasó y no. Pero esta no es tampoco una fuente infalible de autoridad. ¿Cuál es la fuente infalible de autoridad? La fuente que tenemos de autoridad, de donde viene nuestra información, es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que conocemos, que no produce error, que es inerrante, infalible, inspirada por Dios. La palabra de Dios es la única guía efectiva, veraz, todo el tiempo para nuestra vida cristiana. O sea, nuestra información, ¿de dónde nos vamos a nutrir? Nos vamos a nutrir de la palabra de Dios. Es la fuente que nos va a guiar a nosotros en la toma de decisiones, en los pasos que debemos dar en la vida, en situaciones difíciles, en preguntas complejas. Nosotros vamos a lanzar esas preguntas contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a arrojar luz a cada una de las situaciones en las que nosotros estamos. O sea, no es la experiencia, no es la tradición, no es el intelecto. Es que la palabra de Dios. ¿Y de dónde viene todo esto? Vamos ahí en Colosenses capítulo 2 y está Pablo preocupado. Aquí al principio del capítulo Pablo manifiesta su preocupación. Dice que en él hay gran lucha. Tengo lucha por ustedes, dice. Por todos los que ni siquiera me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que poseen de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La información es poderosa, como decía Francis Bacon. La información que tenemos puede generar un impacto destructivo o puede generar un impacto constructivo. Así que tenemos que escoger de qué nos vamos a nutrir. Y la preocupación de Pablo por esta gente era porque había falsos maestros, personas enseñando cosas que no estaban alineadas con los pensamientos de Dios. Había personas que estaban rechazando lo divino. Es una tendencia filosófica de los griegos que se conoce como el gnosticismo. Los gnósticos opinaban que su conocimiento era superior a la revelación divina. Entonces se enfocaban en una búsqueda del conocimiento y todo era una búsqueda del conocimiento. Lo que tenía valor real para esta gente era lo que eran capaces de conocer, de experimentar por el intelecto. Entonces Pablo se levanta y escribe esta carta y les advierte a la iglesia en Colosas acerca de este peligro, que estaban rodeados o bombardeados por personas que no tenían la fuente de autoridad correcta. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto. Y yo les digo a ustedes que yo tengo preocupación por los muchachos de college, porque yo pasé por esa etapa también y ya hace unos cuantos años, pero bueno. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa que están metidos en un mundo que está inundado de una tendencia filosófica que se llama naturalismo extremo. Y el naturalismo lo que hace es una especie de gnosticismo que plantea que lo que no tenga una explicación natural por vía de las leyes naturales no es real. Entonces damos negativa a todo lo sobrenatural, a todo lo espiritual, a todo lo milagroso, a todo lo que tiene que ver con cosas que no entendemos.
Y entonces, en medio de estas situaciones se encuentran muchos de nuestros jóvenes bombardeados por toda esta información adversa. Por eso es que tenemos que estar metidos en la Biblia, por eso es que debemos estar enfocados en la verdadera fuente de autoridad. Porque el mundo que está a nuestro alrededor va a tratar de desviarnos, va a tratar constantemente de ejercer ese poder que hay en la información para dañar nuestra fe. Tenemos muchas personas que elaboran su opinión basado en diferentes cosas, en cosas que la gente dice, la media, las redes sociales, las noticias, y elaboran un criterio de su vida en base a eso. Y se hacen cosas que incluso se legislan, que son ridículos, basado en opiniones, en cómo la gente se perciba. Y no vamos a la fuente. Tenemos que remitir todas las cosas a la fuente de autoridad genuina que tenemos, que es la palabra de Dios. Tenemos que permanecer meditando en ella, buscar de ella nuestro alimento diario para poder sostenernos espiritualmente. La vida cristiana empieza, aceptamos a Cristo, entramos en el camino. Hay algunos de nosotros que llevamos muchos años en el camino, pero ¿de dónde está viniendo nuestra información para la toma diaria de decisiones? Nuestra información para criar a nuestros hijos, nuestra información para cómo dar respuestas a preguntas que nos hacen. ¿De dónde está viniendo? Nuestra información tiene que venir de la palabra del Señor, porque esta es la única verdad. Estos griegos eran fantásticos, estos griegos inventaron un montón de cosas. A mí me encanta ver cómo en un tiempo, más de 2000 años atrás, estas personas tenían un nivel de conocimiento tremendamente avanzado, podían hacer cálculos matemáticos complejos. Y ahí está, por ejemplo, un famoso señor llamado Pitágoras, que no sé si alguno de ustedes habrá oído hablar de él, pero muy famoso por sus triangulitos y el seno y el coseno y toda esta historia. Estos griegos eran gente que sabían, pero en la búsqueda de ese conocimiento, de esa verdad, habían fallado porque no habían reconocido al verdadero Dios. Y entonces esto es lo que Pablo le está diciendo a estos discípulos ahí en Colosas, que tuvieran cuidado con estos falsos maestros. La información puede ser un peligro y un misterio. Estos griegos estaban metidos en el medio de lo que se llamaban religiones de misterio, cultos místicos. Tenían diferentes creencias, un montón de dioses. Había un deseo por todo lo que era misterioso, por todo lo que era oculto, por todo lo que era información esotérica, no revelada a todo el mundo. Entonces les gustaba esta cosa. Y me llama la atención que yo estaba mirando hace un tiempo una serie ahí por Amazon que se llama Grandes Mitos Griegos, y estaba mirando ahí que había una cosa que pasaba en todos ellos, y era que alguien iba siempre a la ciudad de Delfos, que había una pitonisa, y consultaban el oráculo ahí, y cada vez que el oráculo hablaba lo que decía eran puro desastre. Pero en todas estas historias lo que prima es eso, siempre hay alguien que va a la ciudad de Delfos y consulta el oráculo. Entonces era este ansia, este afán por ese conocimiento místico, por ese deseo de saber qué es lo que viene más allá. Y entonces en esto estaban metidos estas personas. La información incorrecta puede ser misteriosa y peligrosa. Y no significa esto que nosotros vamos a negarnos al conocimiento, no significa esto que nosotros vamos a vivir una vida sin abrirnos a la cultura o el saber, sino que tenemos que estar conscientes de que lo que guíe nuestras decisiones no es ni lo intelectual, ni la, se me olvidó la palabra, la tradición, ni lo emocional, o sea, los sentimientos.
tenemos que estar seguros de que lo que está guiando nuestra vida es la verdad de Dios. Y Pablo identifica esta verdad con la persona misma de Cristo. En el verso 6, está hablando allí, capítulo 2, verso 6, está hablando de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y hay dos palabras que me llaman la atención aquí. Una tiene que ver con la agricultura y otra tiene que ver con la arquitectura. La de la agricultura es arraigados. ¿Qué significa esto? Echar raíces. Entonces, cuando pienso en esto, me imagino a la persona. Mi vida personal tiene que estar arraigada. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Cristo es la revelación perfecta. Dios se ha revelado muchas veces, por muchas maneras. Dios ha usado la naturaleza, se revela a través de la naturaleza. Si usted lee ahí en los Salmos, va a ver que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a ver que constantemente en la naturaleza podemos ver detrás de todo a Dios. Dios se ha revelado a través de nuestras emociones, a través de la iglesia, a través de muchas maneras. Pero hay una manera especial, y la manera especial es la revelación en la Escritura. Y en particular hay alguien que le pone el sello a esto, que es el Hijo. Y el Hijo es el completamiento de las Escrituras, es la revelación máxima de Dios. Es el que tiene la autoridad suprema para aprobar, es el que pone el sello a todo. Cuando Jesús dice algo, lo que Jesús dice es ley. Es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Esto es lo que Pablo entiende cuando Pablo dice arraigados en Jesucristo. Pablo está viendo a Cristo como una plataforma sobre la cual todas las cosas se están construyendo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Pablo está viendo a Cristo como el fundamento, el cimiento, la roca, algo que está ahí debajo sobre el cual se sostiene toda la estructura que nosotros somos y edificamos. Y eso es lo que filosóficamente es el centro de nuestra vida. Como cristianos tenemos que tener a Cristo como base, como centro de nuestra vida, como soporte de todo lo que vamos a hacer y hacer. Entonces, cuando pensamos en el otro término, el término arquitectónico, dice edificados en Jesucristo. Y cuando pienso en edificar, estoy pensando en edificios, estoy pensando en estructura, estoy pensando en iglesia. O sea, ya me arraigué, personalmente estoy arraigado en Cristo. Ahora, como iglesia tenemos que estar edificados en Cristo. La iglesia tiene que tener como base la persona, el poder, la presencia de Jesucristo. Él es la autoridad suprema en materia de revelación divina. Él es el que dice lo que Dios quiere que sea dicho. Él es el que aprueba y el que deniega. Así que Cristo es la base de todo. Cuando vemos, siempre me encanta mucho, y creo que lo he mencionado otras veces en predicaciones anteriores, el tema de la transfiguración. Cuando dice que Cristo subió al monte a transfigurarse con sus discípulos, y ahí estaban a su lado, aparecieron dos personajes, Moisés, ¿y quién era el otro? Elías. Moisés representaba la ley y Elías representaba los profetas. Y estas eran dos partes esenciales de las escrituras hebreas. Las escrituras hebreas se dividen en ley, profetas y escrituras. Lo que más autoridad tenía era la ley, después los profetas y por último las escrituras. Cuando están allí en aquel monte, la voz que se oye desde el cielo dice: Cristo, este es mi Hijo, a Él oíd. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién es el completamiento de todo lo que se había escrito anteriormente? ¿Quién es el que pone, como quien dice en español, los puntos sobre las íes? Él. Él es el que le da cumplimiento a todo. Él es el que aprueba. Todo termina con Él.
No en balde dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. O sea, Él es el completamiento perfecto de toda la escritura, de toda la revelación de Dios. Todo es por Él y para Él. Y Pablo te está diciendo, tienes que ser arraigado en Él, en su autoridad, y tienes que ser edificado en Él. Como iglesia tenemos que ser edificados en Él. Todo lo que hacemos en nuestra iglesia no se hace ni por emociones, ni por tradiciones, ni por intelecto. ¿Se hace por qué? Por la palabra de Dios, que tiene la aprobación de Cristo. Se hace porque tenemos a Cristo como base. Se hace porque Él es el que controla, el que manda, el que dirige la iglesia. Entonces lo que hacemos, nuestra fuente de información, viene de la palabra de Dios, viene de la persona de Cristo. La Biblia constituye la norma de fe y práctica. La Biblia tiene autoridad al ser inspirada por Dios. Ninguna otra fuente de autoridad sobrepasa la Biblia. Aunque Dios se haya revelado de otras muchas maneras, la manera especial de revelación de Dios es la Biblia. La Biblia es lo que tenemos para nosotros dirigir la vida cristiana, tomar las decisiones. Cuando usted quiera saber qué decisión usted debe tomar en una situación difícil, usted debe buscarlo en la Biblia. Por eso el conocimiento bíblico es importante. Por eso estamos invitando a que participen de las estaciones de vida. Porque estamos estudiando ¿qué? La Biblia. Estamos buscando indagar en ella, meditar en ella, incrementar nuestra comunión con Dios a través de ella. Recibir de aquí nuestra información. Yo no sé usted de dónde voy a estar recibiendo información. Algunos de nosotros tienen cientos, miles de conexiones y personas que leen, que siguen, pero lo que rige nuestros actos y nuestras decisiones no puede ser nada más que la Biblia. Acuérdese eso, no puede ser nada más que la Biblia. ¿De dónde viene tu información? Tu información viene de la Biblia, porque cualquier otra información te va a desviar. Esta es la única que tiene la cualidad de, al ser inspirada, ser infalible, inerrante, es la que te va a producir en ti salvación. El mensaje completo de la Biblia es salvación. El Dios que te creó te quiere salvar, y eso es lo que está diciendo la Biblia desde el primer momento. Él quiere que tú estés con Él. El mensaje de la Biblia para ti es salvación. No puedes seguir ese camino si no tienes esta guía. Y esto es lo que queremos, que abundemos en la meditación de la palabra de Dios, que confiemos en lo que nos está diciendo ahí, que dejemos en las manos de Dios la toma de nuestras decisiones, que lo que sea que hagamos esté en consonancia con lo que aquí dice. Porque si no, vamos a fallarle al blanco, vamos a pecar. Sí. Hay decisiones importantes que usted tiene que tomar. Hay cosas que están pasando en nuestro mundo. Hay oraciones que tienen que ser hechas. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿En base a qué información? A lo que recibimos de Dios en su palabra. Y déjeme decir una cosa que no le dije, no dije en el sermón anterior, pero siento de Dios que debo decirla. El mundo está convulso. Hay decisiones que deben ser tomadas. En este país tenemos la posibilidad de votar. Y hay votaciones que vienen. Asegúrese de cuando usted vaya a votar, yo no le estoy haciendo propaganda a nadie, pero asegúrese de que cuando usted vaya a votar, usted no vote por beneficios, usted vote por principios. Usted vote por principios. Usted no vote por un partido, por el otro, usted vote por... ¿Quién tiene la mayor cantidad de principios cristianos, bíblicos? ¿Quién va a preservar lo que dice la Biblia? ¿Quién va a defender lo que el cristianismo defiende? Nada es perfecto, ningún sistema es perfecto, pero si tenemos la posibilidad de darle un sí a algo que aprueba lo que la Biblia dice, o a alguien que aprueba lo que la Biblia dice, de eso. No es por emoción, no es por intelecto, no es por lo que nosotros nos imaginemos que las cosas van a ser, es por la palabra de Dios.
y tenemos la oportunidad de influir en algo si hacemos lo que la palabra de Dios nos dicta, si aprobamos lo que la palabra de Dios aprueba. Este es el mensaje. Deje que la Biblia sea su fuente autoritativa de información y su única fuente de información. Deje que la Biblia sea la guía que Dios desea que sea para usted. Porque entonces así es como vamos a poder realmente impactar el mundo y levantar vidas cristianas fuertes, sólidas, ante toda oposición. Este es mi deseo. Permítame tener una oración por usted y invitarle que mientras tenemos esta oración, usted haga un compromiso con el Señor de meditar en la palabra, de inquirir en ella, de traer sus preguntas a la Biblia, de buscar esas respuestas ahí. Y permítale que Dios le hable a través de su palabra. Nunca se me va a olvidar que una vez escuché una predicación de un pastor. Yo era un muchacho, tendría, 14, 15 años. Y el pastor empezó a preguntarle a las personas, ¿qué te dijo Dios hoy? Y todo el mundo se quedaba. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? No, pastor, no sé, ¿qué usted quiere decirle? Estate preparado para saber qué te dijo Dios hoy. Para eso hay que buscarlo aquí. Hay que buscarlo aquí. La Biblia está ahí para que nosotros busquemos en ella nuestra fuente, nuestro alimento, nuestra providencia diaria para poder enfrentar las tormentas de esta vida. Así que mi oración es que el Señor nos conceda que podamos indagar en esta palabra y hacerla parte de nuestra vida de una manera intensa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias te damos por habernos dejado un testimonio escrito para hacer camino a nuestra fe, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz para nosotros, Señor. Gracias porque podemos encontrar en ella la respuesta a todas nuestras preguntas y porque podemos, Señor, encontrar dirección para nuestra vida. Te rogamos ahora por cada uno de estos hermanos, Señor, que tú les dirijas, que tú les ayudes, que tú permitas que puedan poner en práctica este principio central del cristianismo, que es la fuente de autoridad, es tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a meditar en ella, a profundizar en nuestros conocimientos, a adquirir más y más información acerca de ella y de ella, Señor. Te pedimos dirección en nuestra vida espiritual. Te pedimos que tú nos ayudes a poner todas nuestras decisiones de acuerdo a la palabra tuya, Señor, de acuerdo a lo que tú expresaste en ella, porque es tu voluntad. Que podamos ser edificados sobre la persona de Cristo en todo fundamento de la verdad, Señor. En toda cosa que haya alguna pregunta en nuestra mente, Señor, que sea tu palabra la respuesta. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú estés con nosotros en todo, que tú nos des la fuerza para pelear nuestras batallas, Señor, y que tú nos ayudes a permanecer ahí agarrados de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida a través de Jesucristo, Señor. Te damos las gracias por poner tu Espíritu en nosotros, porque tu Espíritu es el que ilumina esta palabra en nosotros y nos ayuda a entenderla y nos ayuda a aplicarla. Danos fuerza, Señor, danos la voluntad y el poder de dejar que tu Espíritu esté en control, Señor, poniendo esta palabra en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a enseñarla a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a todas las personas que tú nos pongas para influir en ellas, que podamos enseñar la palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Cristo nos dijo, les he dado tu palabra y tu palabra es verdad. Así que esa verdad sea el centro de nuestra información, de todo lo que recibimos, de nuestra nutrición como cristianos, que eso sea el alimento cada día, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Sé con cada uno de los que estamos aquí, sé que también con cualquiera que nos esté viendo ahí por internet, Señor, ahora o después. Te rogamos bendición para todos ellos. Te rogamos por esta iglesia que podamos seguir, Señor, centrados en la Biblia, porque así lo tenemos como principio. Que podamos permanecer centrados en la Biblia, Señor, porque esta es tu palabra, Señor.
Y te agradecemos, Padre, por toda tu misericordia y tu perdón. Nos ponemos en tus manos, deseando que tú nos dirijas y nos guíes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, y gloria a Dios.